Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Simón Marín. Tengo 37 años. Y en la tarde de hoy vengo brevemente a transmitir algo que siempre he querido transmitir, que es mi testimonio de transformación, de cómo pasé, como yo llamo, de una vida sin sentido y en oscuridad a una vida con un sentido, con un propósito y llena de luz y de armonía. Todo esto ha sido, por supuesto, gracias a Dios. Hace muchos años, algunos años, yo vivía de una manera un poco como se vive el día a día hoy, bastante acelerado, con muchas cosas por hacer y normalmente con actitudes que no son del todo correctas o que quizás el día de hoy me entristece un poco recordarlas. A veces con mucha soberbia, a veces con cierta forma de dejadez hacia las mismas personas, con discriminación incluso en ocasiones hacia otros seres humanos, y muy lleno de juicios. Y de hecho hacía muchos juicios hacia otras personas. Sin embargo, así era el entorno en el cual estaba y era la forma que tenía de sobrevivir y de salir adelante, como muchas veces se puede creer hoy en día que es la forma correcta de surgir. De esa manera vivía y de esa manera conocí a mi actual esposa. De esa manera conocí a su familia. Y de esa manera pues nos fuimos conociendo nosotros. Yo entablé una amistad con el papá de mi esposa, en ese momento era mi novia, y bueno, conversábamos con cierta frecuencia. En determinado momento el señor Orlando enfermó y bueno, falleció, ¿no? Lamentablemente, y el señor Orlando era un cristiano converso. Cuando él fallece, se realiza un servicio, el servicio por su fallecimiento. Eso para mí era un poco extraño porque yo vengo de una familia católica y en el catolicismo lo común o lo normal es que se realice una serie de novenarios, lo que se conoce como novenarios. Pero en el caso del señor Orlando, el papá de mi novia, no le iban a hacer eso, sino que iba a hacer un solo servicio. Yo dije, bueno, vale, es un poco extraño, pero yo asisto, no hay ningún problema y estoy allí. Además, le doy apoyo, por supuesto, a mi novia en ese momento. Y en ese servicio, recuerdo que mandaron a poner de pie a todas aquellas personas que querían. Después que se hace la oración, después que se hace el servicio, y al final del servicio piden que se pongan de pie todas aquellas personas que querían recibir a Cristo o que querían reconciliarse con Él. Mi esposa se levanta, ella estaba sentada al lado mío, mi esposa se levanta y yo en principio quedé en una disyuntiva, si levantarme o no. Si fuese por mí, quizás no me hubiese levantado, pero luego era que mi esposa se había levantado. Entonces estaba en una situación un poco incómoda. Y sentí en ese momento, cuestión de segundos, sentí una fuerza que me obligaba a permanecer sentado. Y por mi propia reacción, por mi propia naturaleza, de ir en contra de lo que se establece, pues yo me levanté. Pero era porque había esa fuerza que me hacía como que permanecer sentado, como que no te levantes. Pues yo me levanté, como empujado por un resorte. Me levanté, me puse al lado de mi esposa y comenzaron entonces los hermanos en el servicio a orar por cada una de las personas que se habían levantado y a poner las manos en la frente de cada una de estas personas, incluyéndome, por supuesto. Cuando tocó mi turno, sentí, con los ojos cerrados, por supuesto, sentí que las piernas empezaron a temblar, lo cual era algo que yo jamás en mi vida había sentido. Y con mucho esfuerzo me mantuve de pie porque realmente me temblaban las piernas al punto de casi desplomarme. Cuando pasó todo,
abrimos los ojos, cuando terminó la oración, abrimos los ojos y casi todas las personas que se habían levantado también se habían caído. Y estaban llorando algunos. Y eso me impactó. Luego que pasó todo esto, hablé con mi esposa que estaba a mi lado y le comenté lo que me había pasado. Y ella me dijo, ¿tú sentiste la presencia del Espíritu Santo? Yo en un momento, por supuesto, siendo la persona que era, fundamentalmente racional, una persona a quien me tienen que explicar y tienen que demostrar con números que las cosas ocurren de una manera, le dije, bueno, mira, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que es primera vez que siento esto. Y te lo digo, bueno, con toda la honestidad que hay. Luego, con el tiempo, eso pasó. Pasaron los días, pasaron los meses. Muchísimos meses después, estaba durmiendo y tuve un sueño que lo recuerdo siempre muy claramente. Todo quedó absolutamente azul, un azul celeste intenso, y apareció detrás de mí un gran lápiz. Y el lápiz comenzó a escribir en letra cursiva, dorada. Iba escribiendo y al final yo me quedé esperando que el lápiz terminara de escribir todo lo que iba a escribir. Y el mensaje que el lápiz escribió, después cuando el lápiz terminó y se desapareció, y el mensaje era, ven y sígueme. Y yo que no recuerdo sueños, no es común, ese sueño lo recordé, lo recuerdo y con el favor de Dios espero recordarlo todos los días. Porque a partir de ese momento comencé a entender que aquello que me había dicho mi esposa en ese momento del Espíritu Santo era algo que podía ser cierto. Comencé todo un proceso de oración, comenzamos a orar en casa, comencé a hacer ayunos, cosa que nunca en mi vida había hecho, y comencé a sentir que lo que yo oraba, lo que decía en la oración era escuchado. Y comencé a sentir y a vivir cómo mis oraciones eran respondidas por Dios y cómo mi vida fue transformándose y fue cambiando. Y progresivamente comencé a dejar atrás todo lo que era oscuridad, todo lo que eran juicios, todo lo que eran prejuicios. Y comencé a centrarme en la palabra de Dios y en el mensaje de Dios. Y de esa manera pude yo salir de un país, mudarme a otro país, en una situación en la que materialmente era imposible para el hombre, pero es que para Dios no hay imposibles. Y mi vida entera ha cambiado desde ese momento, en el momento en el que acepté a Dios y a Cristo en mi corazón. Puedo decir que hay un versículo de Mateo 19:14 que dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si alguien quiere cambiar su vida, basta con ver, con que se vaya atrás y que vea cómo era cuando era niño. Y podrá darse cuenta que cuando éramos niños, éramos inocencia, éramos pureza, éramos armonía. Y que luego, en determinado momento, en la medida en la que llegamos a la adultez, fuimos cambiando. Si vemos en retrospectiva, nos daremos cuenta de si seguimos siendo como los niños que éramos o qué tanto hemos cambiado en nuestro corazón. Y si nos damos cuenta que hemos cambiado muchísimo para dejar de ser lo que éramos, inocencia, tranquilidad, armonía, paz, entonces es momento de que volvamos a ser como niños y que queramos ser como éramos
cuando éramos niños. Y de esa manera estoy seguro de que Dios obrará en nosotros y nos permitirá tener una vida nueva en Cristo Jesús, que es lo más importante, tener esa vida nueva y saber que Dios nos perdona todo. Si hay un arrepentimiento genuino, por supuesto. Y es verdad que este camino es un camino de paz, de armonía, de tranquilidad, pero también es verdad que es un camino complicado, que es un camino de padecimiento, se puede decir, pero definitivamente la felicidad que puedo sentir en este momento, nunca jamás la sentí cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Y eso es un hecho definitivo. Así que ese es mi mensaje. Seguir a Cristo, escuchar la voz de Él, porque Él está todos los días diciéndonos lo que debemos hacer, arrepintiéndonos, sí, de las cosas que hacemos, de las cosas malas que hacemos, y siguiéndolo siempre a Él en su mensaje y en su palabra. Y así seguramente nos veremos en el camino del Señor. Amén.